A la huelga, decían las mujeres convocadas en Bilbao. Yo quiero que esa canción sea grabada con una mejor... El País Vasco quedó muy atrás... Perdón que te interrumpa, pero quería decir esto. En el país, ayer hubo elecciones en España y la extrema derecha y la derecha... protagonizadas por Vox, quedó muy atrás en el País Vasco, otro punto como para que y seguramente tienen que ver con estas movilizaciones feministas que han sido bastante contundentes en todo el mundo, y acá en esta canción lo notamos con esto que decía Denise hace un rato del ruido. Vamos a hacer ruido y esta canción lo hace. A la huelga, compañera, llama. Y a la huelga también, querido compañero Alfredo Isasmendis, porque hoy nos has traído qué pasa con las mujeres en el ámbito de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, no tan amplio, pero bueno, primero me estoy escuchando raro, disculpas por la voz, es una voz media extraña de salida de resfrío, pero ya la iremos mejorando. En la columna de hoy vamos a hablar un poco sobre la participación o específicamente cuáles son los roles que ocupan las mujeres en la producción audiovisual, específicamente en lo que tiene que ver con largometrajes y la publicidad. ¿Por qué traemos esto? Y en primera instancia hay una pertenencia institucional, ¿sí? Pensar en producción audiovisual también es pensar en la carrera que tenemos acá en la UNTF, en ambas sedes, en Ushuaia y en Río Grande. Estoy hablando de la licenciatura en medios audiovisuales, que tiene algunas materias muy ligadas a la producción audiovisual, y una en particular que se llama Organización y Producción Audiovisual, tiene una parte en la que un poco ven estas cuestiones de la conformación de los equipos de trabajo y los roles, más desde una perspectiva laboral, ¿no? Quizás ahí también se puede incluir una perspectiva de género o en el armado de equipos o ya desde la formación, eso sería muy interesante. Pero ¿a qué voy con esto? En esa materia, una de las cosas que se pueden estudiar tiene que ver primero con algo que se dice desde el inicio en la carrera, y es la producción audiovisual es un tema grupal, ¿sí? Tiene que hacerse sí o sí a través de un grupo de trabajo en donde cada uno cumpla un rol específico. ¿Cuáles son esos roles a los que me refiero? Básicamente lo puede ser el director o directora, ¿sí? El guionista, iluminador, escenógrafos, pueden ser diferentes, la escenógrafa, no, el vestuarista, te voy a decir, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar en un ratito, para decirlo de alguna forma algo distinto. Ay, ¿qué está pasando ahí? La verdad que me pusiste en duda. ¿Por qué? Bueno, el tema del montaje, la fotografía, la dirección de cámara, diferentes roles en producción, son todos esos roles los que constituyen un equipo de producción audiovisual que en relación al tipo de producción que se realice también es necesario tener mayores personas que estén realizando diferentes tareas. Bueno, obviamente hay una cuestión ahí que también, como dicen en todos lados, la cuestión de género también permea en esos lugares, y claramente la mujer tiene un lugar muy atrás en lo que tiene que ver ocupar diferentes roles de decisión, además, ¿no? Y con esto me parece que es interesante no confundir, o por lo menos poner el ojo en esos lugares o en esas personas que aparecen como mujeres en un rol de, si se quiere, estrellato. Pienso en Lucrecia Martel. Lucrecia Martel claramente es una directora muy buena, sí, pero no es que el poder de la mujer dio vuelta la cuestión de género en la estructura laboral de los equipos de trabajo de la producción audiovisual porque Lucrecia Martel sea una de las mejores directoras de Argentina. En todo caso, se sigue estando un poco lejos de la situación ideal, pero cuando digo esto me refiero a que la cuestión de Lucrecia Martel no cierre esta discusión. Son personalidades específicas que llegan a un lugar como siempre ha sucedido, pero que eso no significa que básicamente ya la cuestión de género esté ni siquiera en vías de solución. Claro, ¿no? Que haya equidad. Tal cual, que haya equidad, que a mí me parece algo que está muy lejano. Bien. Una vez mencionados los roles, estos datos los saqué del SICA. El SICA es el sindicato de la industria cinematográfica argentina. Quizás por eso tienes exclusivamente datos de lo que es la producción de publicidades y la producción de largometrajes. Acá no ponemos, pero creemos que es extensivo, pero no vamos a hablar mucho de lo que son las tiras diarias en canales de televisión, por ejemplo, o la producción de programas de radio, que también tiene que ver con los medios. Entonces acotamos un poco la búsqueda de estos datos que nos proporcionó el SICA y que me parece que es interesante. Y bueno, obviamente cuyos links de donde pueden sacarlo los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales.
en principio los primeros datos muestran, ¿sí?, que en el largometraje, ¿sí?, las mujeres ocupan solo el 38,19%, ¿sí?, de la totalidad de los puestos de trabajo en una producción audiovisual de largometraje. Pasaron el cupo, dirían algunos. Pero están contentas porque pasaron el cupo. Ya son más del 30%. Ya son más del 30%, tal cual. Y después, en la publicidad, las mujeres trabajan un 32,35% en relación a los hombres, que están en un 67,65%. O sea, los hombres tienen muchos más los puestos de trabajo que las mujeres en ese lugar. O sea que estamos a grandes rasgos en un 7-3. ¿Y dónde? Una diferencia abismal. Claro, y esto que obviamente acá no trajimos datos de lo que tiene que ver con el salario, porque esto sería para hacer otro programa entero, ¿no? Totalmente. Pero ya uno puede ver a partir de estos datos esta cuestión de, por ejemplo, cómo hay de cada 10 personas, 7 son hombres y 3 son mujeres. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Básicamente, en maquillaje y peinado es donde tiene la mayor participación por rama en la mujer, ¿no? Vieron que yo les decía, por ejemplo, le voy a leer un listado simplemente como para que ustedes puedan observar la cantidad de roles que hay, roles que están avalados, a partir de un convenio colectivo de trabajo y por lo cual tiene cierto peso, no es que yo estoy inventando una función o un rol específico, pero por ejemplo, está la rama del arte y vestuario, está la rama de maquillaje y peinado, dirección, tiene también fotografía y cámara, producción, utileros, montaje, locaciones, ¿sí? Y ahí aparecen los diferentes roles. Uno de arte y vestuario, por ejemplo, es ayudante de arte, otro es vestuarista, otro es ayudante de vestuario, modisto o modista, digamos, como que tiene infinidad de lugares por donde cada una de esas ramas tiene salida, ¿no? Entonces hay diferentes funciones y todas muy específicas. Pero básicamente en lo que tiene que ver en dónde están ubicados, aparecen estos datos. En maquillaje y peinado, en arte y vestuario, ¿sí? En maquillaje y peinado está en el 80,3% de la participación femenina en los largometrajes. Volvemos a los estereotipos. Totalmente. Tal cual, eso pensaba cuando hablábamos de si se imaginan a una persona que estudió enfermería, de qué sexo se le imagina, qué género, se le imaginan, ¿no? Y a alguna persona que haya estudiado medicina, cómo se la llama directamente. Eso mismo había visto hace un par de días en el Translate de Google, ¿no? Que si uno pone enfermera sale la palabra como el género femenino y después te lo traduce al género masculino, te lo traduce al castellano. La palabra en inglés, ¿sí?, te lo traduce al femenino en castellano y al masculino depende si sea enfermera o médico, ¿no? Lo cual ya uno dice, bueno, el algoritmo tiene género, sí, otro programa y ya podemos ir anotando. Creado a partir de humanos. Claro, creado a partir de humanos, por eso el algoritmo, hasta dónde es algoritmo, etcétera. Y la lengua siempre reflejo del pensamiento social, aparte unificándolo con lo que hablaban en el programa anterior. También, sí, las discusiones también que se daban en relación hasta dónde el lenguaje inclusivo tiene que ir antes o siendo después es como la cristalización de una modificación cultural, o si va antes, cómo modifica la cultura. Es toda una discusión interesante, antes y después en todo caso, ¿no? Por eso te decía la escenógrafa, ¿no? Es la escenógrafa. Claro. Es el escenógrafo. Es el escenógrafo, sí, tal cual. Pero bueno, lo que así es interesante también pensar es que aparecen en la dirección, en la rama de dirección, pero en sus diferentes roles, una participación de la mujer del 59,4%. Esto no quiere decir que sean directoras. Claro. Quiere decir que en la rama dirección ocupan un rol, las mujeres ocupan determinado rol. Asistentes de dirección. Claro. ¿No? Probablemente suceda lo mismo que sucede en otras ramas del sindicato, que son asistentes, secretarias, subsecretarias. Sí, y miren esto, en publicidad, según los datos del SICA, en relaciones públicas aparece como el primer lugar donde aparecen las mujeres con un 90% de participación en esa rama. Relaciones públicas. Consideraciones al margen, esto quizás ustedes puedan dar, pero ¿por qué puede aparecer tanto la mujer acá en esta cuestión? Uno ya puede pensar en este estereotipo de, bueno, la persona o la que va, que es la cara, y ahí aparece todo el estereotipo de físico que hablamos recién y que por ahí se piden y que vos, Denise, hablabas en relación a los castings que se hacían. Claro, comercializar con el cuerpo femenino. Bueno, la única mujer que está en la Secretaría General de la CGT es la de la rama de modelaje y publicidad. La única mujer que hay secretaria general es ella. Bueno, no como para confirmar, ahí es la discusión. ¿Está bien que esa mujer esté ahí? Claro que sí, pero también es simbólico
indicativo, digamos, la cuestión de por qué Rama aparece. Obviamente, como no puede ser distinto en relación al largometraje, pero en la publicidad, maquillaje y peinado aparece en segundo lugar, ¿sí? Con el 84,3% de las mujeres con participación ahí. Y después viene arte y vestuario. ¿No? Toda esta cuestión del maquillado, el vestuario también como una cuestión netamente femenina desde una perspectiva histórica patriarcal, si se quiere, ¿no? La mujer está para la casa, para sucir, para cortar, que sepa coser, que sepa abrir la puerta, bordar, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Industria cultural también aparece por ese lado, porque son cuentos de niños y que circularon por varios lugares y que uno termina practicando en lugares institucionalizados, como puede ser una escuela. Yo me acuerdo que esa canción aparecía en la escuela en la que yo iba allá en el siglo pasado. Sí, configuran formas de pensamiento. Tal cual. Bueno, y la dirección también aparece como en cuarto lugar, cuando el largometraje estaba en tercero. Estos son unos breves datos, básicamente, ¿sí? Que yo les traje acá, ya el tiempo es tirano y nos tenemos que ir, pero vamos a subir todo el listado para que puedan ver, no solamente para que puedan ver la cuestión de género, sino también lo que hace el sindicato, que tiene una perspectiva de género interesante, por lo menos desde las publicaciones que hace, en donde da un poco y sectoriza este análisis de los datos que tira. Después lo vamos a subir al Facebook de la radio y demás para que cada uno pueda llegar, e inclusive con algunas notas periodísticas que también hablan y dan cuenta de esta desigualdad que aparece en la producción audiovisual. Así es, entonces cerramos esta tremenda columna porque me disparaste como para 10 temas de boca sucia más. La verdad que me parece que es fantástico poder hablar de los diferentes roles que asumimos en el ámbito del trabajo remunerado, dijimos, porque en el ámbito del no remunerado sabemos un montón de lo que pasa.